¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de PTT Pick Tech Talks. Ya está con nosotros Iván. Bienvenido, Iván Silich. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, contento, por supuesto, de reunirnos una vez más con nuestros amigos que nos ven a través de nuestro canal en YouTube y también a través de las pantallas de UCB Televisión en esta charla técnica. El otro día me preguntaron, Cristian, ¿qué significa Tech Talk? Tech Talk es una charla técnica y esta es la charla técnica de Pitch Chile, donde nos reunimos junto a ustedes, por supuesto, que nos están viendo, y junto a Iván para conversar sobre un tema. Y hoy día el tema, Iván, que elegimos es, si me lo recuerdas, la fibra óptica. Fibra óptica. Que sí, fibra óptica. El desarrollo de la fibra óptica, un tema súper importante y relevante. Sobre todo ustedes ya lo van a comprender al final cuando vayamos desglosando un poco el tema y avanzando, para que comprendan un poquito el índice de penetración que tiene particularmente Chile, y también vamos a mostrar varios países cómo está la penetración. ¿Cómo partimos, Iván? ¿Un poquito de historia? No, partamos primero con nuestra cortina, que perfecto. Tenemos que mostrarla, entonces partamos mejor con eso y después nos metemos de lleno en la materia. Exactamente. Vamos con nuestro separador y volvemos. Chile, un país que, al igual que las estrellas en el cielo nocturno, nos maravilla con la diversidad de sus regiones, norte, sur y centro. Pero más allá de sus límites terrestres, Chile se erige como un epicentro en el vasto universo digital, siendo un importante centro de conectividad en América Latina. Aquí, donde la innovación y la tecnología se fusionan en la vida cotidiana, la digitalización no solo se une a las personas, sino que también abre senderos hacia un futuro rebosante de oportunidades, impulsado por la inteligencia artificial y la computación en la nube. En este escenario digital, donde el presente y el futuro convergen en un flujo continuo de progreso, Chile brilla como el hub digital de Latinoamérica. Ahí estaba, Iván, nuestra genial cortina, que recordemos parte o la damos a conocer públicamente en el evento que realizamos el 4 de abril acá en Santiago de Chile. Genial, la sigo viendo y me sigue gustando. Sí, y cada vez cobra más sentido a medida que uno va viendo ciertos datos que reafirman lo que se dice en el texto que contiene ese separador. Exactamente. ¿Cómo comenzamos ahora el tema de la fibra? No te voy a preguntar por el clima, porque lo estamos viendo, fabuloso. Aventura Miami está increíble. Sí, está lindísimo. Tenemos unos días de realmente como foto de postal. Ajá. Ahora, el calor que está haciendo es francamente rayando lo insoportable. Está bien, está bien. Mucho calor, muy húmedo. Pero bueno, si queremos tener estas vistas y disfrutar del Caribe, nos toca soportar el calor y la humedad. Cosa que acá en Chile estamos sufriendo un poco porque con las temperaturas que hay el clima está complejo. Vamos a tomarle entonces la temperatura a la internet para que veamos cómo va la cosa y cómo va este avance histórico. Fibra óptica, mi estimado Iván. ¿Por dónde comenzamos? Partamos haciendo un poquitito de historia. La fibra óptica se desarrolla en la década de 1960. Sí. Y fue en ese entonces que se buscaba crear la capacidad de transmitir señales utilizando pulsos de luz. Ese era un poco el objetivo. Y para lograr esto se necesitaba un medio físico de transmisión. Y ese medio físico de transmisión finalmente es la fibra óptica. Inicialmente nada parecido a lo que tenemos ahora, ni en términos de capacidades, ni de peso, ni de tamaño. En las décadas del 70 y del 80 se perfeccionan las fibras ópticas y los mecanismos de transmisión y recepción de la luz, con lo cual se reduce suficientemente la atenuación
Ajá. La atenuación, voy a tener que explicar inmediatamente qué es la atenuación. Correcto. La atenuación es la cantidad de señal que se pierde con una determinada distancia. Pensémoslo, si estamos hablando con una persona que está cerca nuestro, nos va a escuchar fuerte y claro. A medida que esa persona se va alejando, cada vez va a escuchar más tenue nuestra voz. Exacto. Esa es la atenuación que ocurre con la distancia. Ocurre exactamente lo mismo con una luz. Va perdiendo como potencia, ¿no es cierto? Va perdiendo potencia, se Claro. va quedando fuerza de esa luz en el camino. Es como cuando nosotros apuntamos una linterna hacia algo que está cerca, lo vamos a iluminar clarito. Si Ajá. apuntamos una linterna hacia algo que está muy lejos, no lo vamos a iluminar nada. Eso también en parte es por la atenuación que se produce. Entonces, en las décadas del 70 y 80 se logra crear fibras ópticas con una atenuación suficientemente reducida como para poder transmitir una señal a gran distancia, y a partir de ese momento las fibras ópticas empiezan a ser útiles para telecomunicaciones. Correcto. Bien. En la década de los 90, por supuesto que Ajá. esto se sigue desarrollando. En la década del 90, mediados de la década del 90, empieza el Internet comercial, como nosotros lo conocemos ahora, y las compañías de telecomunicaciones comienzan a desplegar tendidos de fibra óptica para interconectar, en principio, sus elementos. Una compañía de teléfonos que opera, por ejemplo, en Santiago y opera en Concepción, en algún momento se fueron reemplazando los cables de cobre que existían para ese servicio, se fueron reemplazando por fibra óptica, y esto es un fenómeno que ocurrió en todo el mundo. Ajá. Y además se empezaron a tender fibras ópticas submarinas, que es como una subespecie dentro de las fibras ópticas, con un montón de particularidades, pero tenemos que recordar que hay docenas de fibras ópticas cruzando de un continente a otro por todos lados, y ahora Chile, nuestro querido país, se está luciendo con la construcción de la primera fibra óptica submarina. Correcto. Que va a unir el continente americano con el continente asiático a través del hemisferio sur. Es la primera fibra óptica que va a tener esta ruta, y es un desarrollo muy importante. Tenemos un mapa por ahí que después lo vamos a compartir, donde fantástico. muestra todo ese contexto que tú nos estás contando. Eso nos ayuda muchísimo a visualizar la maraña de fibras ópticas submarinas, que son no el corazón, pero son una parte muy importante del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones y del Internet. Sí, correcto. Luego, a partir del año 2000, esto se acelera muchísimo. Ajá. Se empiezan a trabajar tecnologías de multiplexación en la fibra óptica. No nos vamos a meter mucho en el detalle de eso, pero significa que podemos multiplicar la capacidad de una fibra óptica transmitiendo de forma simultánea varias señales. Sí. Para eso, el término más fácil de entender se habla erróneamente, porque la luz que pasa por la fibra óptica, la que transmite las señales, es una luz no visible. Ajá. No es visible por el ser humano. Pero para facilitar el entendimiento, muchas veces hablamos de colorear las fibras. Sí, correcto. Eso significa que pasamos una señal con una longitud de onda y a la vez otra señal con otra longitud de onda. Entonces se pueden pasar dos. Y a medida que agregamos mayor cantidad de longitudes de onda, podemos transmitir cada vez más señales en forma simultánea. Eso es básicamente la multiplexación, explicado de manera muy, muy sencilla. Mira, quería compartir contigo esa imagen que ya, mira, es una imagen que encontramos, por supuesto, en internet, que corresponde a una de las primeras instalaciones de fibra óptica en los Estados Unidos, particularmente en Chicago, en el año 1977, y que está prácticamente, o que fue dedicada, de acuerdo a los archivos históricos que encontré por ahí, 100% a lo que es comunicaciones telefónicas de la época. Ya imagínate que en ese contexto ya se comenzaba a utilizar fibra óptica, y si no me equivoco, fíjate que no ha variado, por supuesto, en el tiempo, pero se ve que llama la atención y están, por supuesto, la gente trabajando
en la implementación y ya tú nos contarás un poco si esto también ha ido evolucionando o no ha ido evolucionando en el tiempo. Sí, claro que ha ido evolucionando. La aceleración del desarrollo tecnológico en los últimos 30 años es absolutamente notable. Sí, correcto. La fibra óptica cada vez es capaz de transmitir más información en forma simultánea a distancias más largas. Correcto. Eso es un poco los dos elementos sobre los que se trabaja para seguir desarrollando la fibra óptica. Por ejemplo, tenemos en Chile, nuevamente para usar nuestro país como ejemplo, tenemos cables que van desde Valparaíso hasta Miami y desde Valparaíso hasta Los Ángeles. Esos cables tienen 10, 12, 14 mil kilómetros de distancia y son cables de fibra óptica. Ahora, la gracia que tiene la fibra óptica submarina, estos tendidos de larga distancia, es que adentro, realmente en el centro de la fibra óptica o del cable, es donde está la fibra óptica. Luego vienen una cantidad de capas que protegen eso, y después viene una capa de cobre que es la que transmite energía eléctrica. ¿Por qué se transmite energía eléctrica? Porque como estos tendidos son de tan larga distancia y la señal se atenúa con tanta distancia, hay repetidores. Entonces hay dispositivos electrónicos que están junto con la fibra bajo el mar, y estos dispositivos se alimentan de la energía eléctrica que el mismo cable de fibra óptica lleva. Eso mismo es. Y estos dispositivos toman una señal que es débil y simplemente la vuelven a transmitir, pero fuerte. Exactamente, la van amplificando, que un poco haciendo como una comparativa con respecto a lo que es el cable de cobre. Yo creo que no es lo mismo, pero también el cable de cobre también necesitaba cada cierto tiempo impulsos electromagnéticos, ¿no es cierto?, para que la señal, como se iba atenuando, iba perdiendo fuerza, retomara esa fuerza y siguiera viajando a través del cable. Me imagino que esa misma tecnología fue la que se adaptó y se adoptó para que esta atenuación, digamos, a través de la fibra óptica también viaje a larga distancia, porque tal como vimos en el mapa anterior, hay distancias que son gigantescas y cables submarinos que dan la vuelta al mundo. Sí, a ver, la tecnología es bien distinta porque no es lo mismo trabajar con señales eléctricas que con luz, por lo tanto la tecnología es distinta, pero el concepto es exactamente el mismo. Es tomar una señal y esa misma señal se puede repetir, se puede regenerar, se puede amplificar. Son un poquito tecnicismos, pero básicamente cuando lo que queremos es tomar una señal que es débil y lograr que tengamos una señal fuerte del otro lado para que pueda seguir su camino. Sí, ahora, de hecho, mira, yo estaba buscando en internet, yo no sabía que existía una asociación de fibra óptica en el mundo. De hecho, aquí estamos mostrando un poco el sitio web, lo estuve revisando, está bastante bien organizado y efectivamente muestra un poco lo que es la proyección y los avances de la fibra óptica y de la banda ancha basada en fibra óptica en el mundo. Tiene mucha reportería, tiene mucha gráfica, tiene mucha intención y efectivamente, bueno, esto está radicado en Washington, D.C., en la ciudad en Washington, en los Estados Unidos, y tiene muchísima información con respecto también a los avances, las investigaciones que se están llevando a cabo y las mejoras de esta tecnología. Sí, y también es importante lo siguiente. Hoy estamos con... A ver, primero tenemos que hablar quizás de el último tramo donde se utiliza la fibra óptica y que no hemos hablado todavía, que es lo que se denomina la última milla, que no necesariamente es una milla, sino que es el último tramo entre el suscriptor de un servicio de telecomunicaciones y la estación u oficina que le presta el servicio como tal. Correcto. Entonces, va a haber un cable que va a conectar desde el domicilio del suscriptor
hasta donde está la estación de telecomunicaciones que le da servicio. Ese cable puede ser de cobre o puede ser de fibra óptica, o eventualmente la última milla también puede ser por señales de radio, pero en zonas urbanas eso es muy poco común porque Sí, las densidades de la radio en general no permiten que tengamos ese tipo de servicios en zonas urbanas. Entonces, en este momento estamos en una especie de transición entre ciertas tecnologías basadas en cables de cobre para la última milla y ciertas tecnologías basadas en cable de fibra óptica también para esas últimas millas. Entonces, claramente todos los fabricantes de fibra óptica y de equipamiento para fibra óptica están tratando de impulsar esto, de mostrar todos los beneficios que tiene la fibra óptica para que la mayor cantidad posible de gente lo adopte, porque evidentemente son compañías que tienen intenciones también de vender sus productos. Ahora, disculpa, te quiero hacer una pregunta. ¿Hay compañías que de alguna u otra manera se dedican? Yo sé que sí, pero yo creo que tú me ayudes a entender un poco el concepto, porque este mercado y esta industria ha crecido tanto que hay empresas que se dedican a implementar fibra óptica, ¿no es cierto?, en terrenos, y luego las arriendan o luego las venden los tramos, que se llama la fibra óptica oscura. ¿O estoy equivocado? No estás equivocado. Efectivamente, hay compañías cuyo negocio es instalar fibras ópticas en determinados tramos y luego arrendarlos a alguien que los quiera utilizar. En general, ninguna compañía construye para luego vender, sino que lo construyen para arrendar, a menos que lo estén construyendo mandatados por alguien más, que ahí, claro, el que construye va a ser después distinto al que va a ser dueño de esa fibra. Sí, correcto. Fibra oscura, en estricto rigor, se denomina cuando se entrega la fibra al cliente sin iluminar en los extremos, y es el cliente el que la va a iluminar. Iluminar es el hecho de poner un dispositivo óptico que sea capaz de transmitir y recibir señales a través de esa fibra. Entonces, para ciertos usos, las fibras oscuras son muy útiles. Ahora, pedir una fibra óptica oscura hacia nuestra casa sería un despropósito absoluto, porque además es un servicio particularmente de mucho costo. Correcto. Ahora, mira, tú hablaste recién acerca de la última milla, ¿no es cierto? El último tramo. Y mencionaste fibra cobre, fibra y fibra radio. Y lo más óptimo, si por ejemplo yo tengo una empresa o mi domicilio, lo óptimo es que yo debería pedir fibra, ¿no es cierto? No fibra cobre, porque me baja la calidad. Depende. Depende. No todos los casos de uso son exactamente iguales. Ya. Y además siempre está el factor de costos. Si yo vivo en una zona donde la fibra óptica hoy no llega y las alternativas son cobre o radio, y pido una fibra óptica, lo más probable es que yo tenga que pagar el costo de instalación de esa fibra óptica, y eso significa que voy a tener que pagar la última milla completa, por ejemplo, si es que es factible hacerlo. Si yo vivo en medio de la nada, por decirlo de alguna forma, en un campo muy remoto, probablemente no tenga ni siquiera la posibilidad de pedir esa fibra óptica pagándola. Entonces, siempre también hay que buscar cuál es la solución costo efectiva, porque no necesariamente la fibra óptica va a ser la solución costo efectiva. Por otro lado, también hay que considerar que los cables de fibra óptica son bastante delicados. Entonces es más fácil que existan cortes o roturas por problemas en los conectores, en los cables, vandalismo o lo que fuera, en la fibra que en el cobre. Entonces el cobre tiene ciertas ventajas aún sobre la fibra. Ahora, hay una cosa que en general las tecnologías de cobre
al menos las que se usan para servicios residenciales, no pueden ofrecer, que son anchos de banda simétricos, que la tasa de bajada sea igual a la de subida. Eso las tecnologías de cobre residenciales no son capaces de hacerlo. Ahora, en un domicilio, una residencia promedio de uso familiar, se usa 10, 20, 100 veces más bajada que subida. Por lo tanto, eso no es un impedimento. Ahora, pregunta, Iván, ¿tú crees que con esto de la masificación, por lo menos, me cuesta hablar un poco de este tema, porque nosotros en Chile, y ya lo vamos a revisar, tenemos una realidad muy particular con respecto a lo que es el tema conectividad? Entonces, de pronto, a veces, yo sé que nos escuchan de muchas partes del mundo, no es que nosotros los chilenos quisiéramos sacar ventaja de este tema. De hecho, estamos viendo ahí la geografía chilena. Yo siento que es un país que está muy adaptado y está hecho como para que efectivamente la fibra óptica sea la fibra la conectividad por defecto. Ahora, ¿a dónde voy con mi pregunta y con mi relato? ¿Tú crees que la fibra óptica o el cobre va en franca desaparición o disminución de usabilidad comparado con lo que es el costo-beneficio de la fibra óptica? Sí, el cobre va en retirada, eso es un hecho, y la fibra óptica cada vez se está instalando más. Eso es absolutamente innegable. Ahora, por otro lado, Chile tiene una geografía muy particular, donde tiene 5.000 kilómetros de largo y 100 o 150 kilómetros de ancho. Entonces, no tenemos ninguna manera de hacer una topología de tipo estrella, que es lo que normalmente se trata de hacer. Por lo tanto, de una u otra manera tenemos trencitos, largos trenes. Es como que es como una sola gran fibra óptica, un solo tramo largo por todo Chile. Es como un solo tramo muy, muy largo. Ahora, ese tramo, en realidad, hacia todos los destinos tenemos más de una fibra óptica y más de un proveedor, pero muchas veces corren por un lado y otro de la misma carretera. Entonces, no es que tengamos ahí una verdadera protección, pero hubo una compañía chilena que resolvió esto e instaló una fibra óptica submarina que va desde Ica hasta Puerto Montt, entrando en las principales ciudades costeras. Sí, de hecho ahí en el mapa lo alcanzamos a ver algo ahí de color azul y efectivamente se habla, incluso muestra en la colita abajo, ahí en Punta Arenas se muestra el proyecto de fibra óptica hacia la Antártida. Sí, a ver, esos son otros proyectos. El proyecto que yo mencionaba ahora, que va de Arica a Puerto Montt, esa es la fibra o el cable Prat. Luego tenemos un proyecto que es la fibra óptica austral, que eso va desde Puerto Montt a Punta Arenas o Puerto Natales, por ahí, no estoy absolutamente seguro. Ese está operativo. Y existe además un proyecto de instalar fibra óptica hacia la Antártida. Es muy interesante el tema de la Antártida. Se hizo un estudio donde determinaron que es bastante complejo y riesgoso instalar fibra óptica en la Antártida porque el lecho submarino está... la Antártida es un continente, por lo tanto el lecho submarino en algún momento deja de ser lecho submarino para convertirse en costa. Y en superficie, y en esa costa hay grandes masas de hielo, y esas masas de hielo se mueven. Y esas masas de hielo muchas veces se mueven hacia el continente antártico. Entonces, de haber un cable de fibra óptica, esta masa de hielo presionaría el cable contra el fondo marino y probablemente lo rompa. Entonces, por eso es que es tan complejo el tema de instalar fibra ahí estamos óptica viendo hacia una la imagen. Antártida. A pesar de que está bien eso es una fibra submarina. Sí, a pesar de que, porque por ejemplo, este tramo de acá, este tramo, esto es una protección, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá, esta especie como de espagueti que va alrededor,
es acero que protege la fibra. Yo no alcanzo a verlo bien, pero puede ser o una capa de protección o puede ser la capa donde se transmite la energía. Sí, correcto. Y eso en el fondo le da el blindaje para que pudiera llegar a soportar. Ahora, me imagino, yo no sé si tú tienes el dato, bueno, te quiero poner en aprieto, pero ¿cuánto debería durar un cable submarino? ¿100 años? Tengo el dato. No. Los cables submarinos tienen una vida útil normalmente del orden de 25 años. 25 añitos. 25 años. Se jubilan jóvenes. Jubilan jóvenes, existen posibilidades de extender un poco esa vida útil, pero no es ilimitado. Perfecto. En el fondo igual esta tecnología, yo creo que cada cierto tiempo nacen mejoras y ya obviamente mantener un cable a los 25 años, no solamente por un tema de saturación de material, sino por un tema ya de renovación de tecnología, yo creo que ya antes de ese periodo de tiempo ya conviene cambiarlo, ¿no es cierto? Porque todo esto va cambiando, no solamente el codificador, el decodificador, porque el cable en el fondo es lo que transporta la señal, pero en los extremos está el emisor y el receptor, que en el fondo son los que reciben y codifican la información. Es correcto. Ahora, es posible cambiar la tecnología con la que se transmite en los extremos, transmite y recibe en los extremos, sin necesidad de cambiar una fibra óptica. De hecho, usando la fibra oscura que tú mencionabas antes, hay que ponerse siempre de acuerdo. Emisor y receptor tienen que funcionar con la misma tecnología del mismo modo, pero tú puedes tener en una fibra oscura, puedes estar transmitiendo 1 gigabit por segundo o puedes estar transmitiendo varios terabits por segundo, dependiendo del tipo de tecnología que estés usando. Correcto. Oye, te quiero invitar a revisar un videíto que tenemos por acá, por supuesto, que encontramos. Y le vamos a dar las gracias al usuario de YouTube, Pozoco2000, donde él muestra un poco, y quiero que lo vayamos comentando contigo, Iván, a ver si nos ayuda a entender un poco qué es lo que estamos mostrando. Correcto. Eso que se ve es un cable de fibra óptica, tal cual como se instala en la calle o en cualquier otro lado. Y ahora lo que va a hacer es mostrar qué hay dentro, la primera capa, que es una capa de goma, plástico, es una capa protectora, y dentro de esa capa vienen todos estos pelos que se ven amarillos en el video, que también son para proteger el filamento de fibra óptica que va adentro. Y finalmente, dentro de eso y con otra protección adicional, va el filamento de fibra óptica, que es lo que estamos viendo ahora en una imagen muy, muy aumentada. Eso es un filamento de fibra óptica, el extremo de un filamento de fibra óptica. Entonces, la primera parte, lo que se ve más grueso acá, en el fondo es como una cubierta plástica y es protección. Protege. Ahora, la fibra óptica en este caso, ¿este es vidrio o es plástico? ¿Puede ser de las dos o uno o el otro? Puede ser de las dos, sí. Ya, sí. Correcto. Es increíble, ¿eh? Y de hecho acá, mira, me gusta mucho porque este video, por supuesto, nosotros lo revisamos antes, no hay ningún secreto en eso, pero acá efectivamente ahí está mostrando un poco lo que decías tú, la colorización de la señal, y se fija que... Pero ojo que eso no es una señal, eso es una luz para poder ver la fibra. Correcto. Pero nada más, es una luz visible, pero las señales que se transmiten para los servicios son están fuera del espectro visible por el ser humano. Sí, correcto. Pero a lo que te digo yo era que increíble que a pesar de que está la fibra ahí, no se ve el color verde viajando por la fibra, sino que se ve al final del extremo. Así es, porque la fibra la atraviesa sin salir. Ahora, cuando doblamos la fibra, la luz tiene dificultades para curvarse también, y dependiendo del radio de curvatura que le demos a esa fibra, hay una mayor o menor cantidad de luz que va a poder o no poder hacer esa curva, y de esa manera vamos a lograr agregar atenuación a la fibra, que probablemente es algo que en ningún caso estemos buscando hacer. O sea, debo deducir por lo que acabas de comentarte que la tendencia de la luz es viajar en recto. En línea recta. En línea recta. Por lo tanto, en las curvas es donde ahí se produce alguna pérdida. De hecho, mira, ahí hay una comparación con un cabello humano y prácticamente tiene la misma
la misma densidad que un pelo humano. Esto es realmente muy, 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 muy delgado. Increíble el desarrollo de la tecnología en base a estos temas y que efectivamente nos están llevando a horizontes más. Nos vamos, Iván, ya pasó la media hora volando, pero quería compartir. Volando. Sí, pasó volando. Es que este tema es muy apasionante, muy entretenido, pero quería que compartiéramos un poco las gráficas que están en PIT Chile. Les recuerdo que los invitamos a visitar www.pitchile.cl, porque ahí están todos los consolidados, todos los tráficos diarios de internet. Se vuelve a ver el mamut ahí muy ordenadito. Esto está prácticamente en tiempo real. Pero te quería preguntar yo, Iván, y ya con esto nos vamos como despidiendo. ¿Ha aumentado un poco la conectividad ahora con estos fríos con el invierno, la llegada del otoño-invierno en nuestro país? No hemos visto que haya aumentado particularmente. Lo que sí notamos fue aumentos muy, muy fuertes con los dos últimos partidos de fútbol importantes que hubo, si no me equivoco, uno de Copa América y otro donde jugó Colo-Colo. Y ahora que se viene la final de la Eurocopa, también esto me imagino yo que va a aumentar muchísimo en el próximo mes de julio. Y la última pregunta, acá al final, fíjate, ¿llega en algún momento, esto llega o ha llegado a cero? No creo, no. Porque va a llegar a cero, ¿qué cosa? ¿El total de tráfico? No llega a cero nunca. No llega nunca a cero. Pero sí baja, pero sí baja increíblemente, es increíble. En las noches baja mucho. Ahora la tecnología que se usa para generar los gráficos va haciendo compensaciones de manera tal que se muestre la parte más significativa del gráfico. Entonces, que la línea esté casi tocando la base no significa que esté llegando a cero. Correcto. Bueno, de todas maneras, tiene que ver con cómo se grafica. Exactamente. Bueno, si usted quiere ver los gráficos y en tiempo real y conocer cuál es el comportamiento o de pronto tomar alguna decisión en base a la conectividad en Chile, www.pitchile.cl, por supuesto, donde le tomamos el pulso a la conectividad en Chile y también en el resto de América Latina. Iván, hora de despedirnos, 31 minutos nos pasamos volando. Así es. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, un gusto hablar contigo. Te espero en la radio para que hablemos también de este mismo tema en algunos días más en BioBio. Y nada, pues mandarte un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente para ti. Muchas gracias, Cristian. No, y por supuesto, a ustedes que nos están viendo a través de las pantallas de UCB Televisión, gracias por estar ahí. Y si nos estás viendo a través de nuestro canal en YouTube, por supuesto, síguenos, te leemos en los comentarios y por supuesto, si te gusta lo que hacemos, un dedito para arriba. Un abrazo, Iván, que estés muy bien. Gracias. Nos vemos, chao. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao, hasta la próxima.